Hola, amados oyentes. Espero que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo los acompañe en esta hora. Y quería darle las bienvenidas o bienvenidos a su programa Pedagogía en Cristo Jesús. Estamos en esta hora queriendo transmitir lo que Dios nos ha dado a nosotros para que les sea de bendición a ustedes como nos ha sido a nosotros también. Y aquí en su programa Pedagogía en Cristo Jesús estamos promoviendo literatura sana para el crecimiento personal delante de Dios o ministerial, como usted lo quiera llamar o como usted lo necesite. Y ahora quiero leerle una parte de las Escrituras que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y le leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí el escritor de este libro, Timoteo, que fue el apóstol Pablo, está dándole un consejo a su discípulo, pero no solamente para su discípulo, ya que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo y es el alimento de todo discípulo que está en el cuerpo de Cristo. El consejo es que Dios aprueba a todo hombre conforme a su voluntad, y la voluntad de Dios la encontramos en las Sagradas Escrituras. No hay voluntad de Dios fuera de las Escrituras. Por eso Dios, a través del apóstol Pablo, da este consejo. Aprobado delante de Dios. ¿Cómo es una persona aprobada delante de Dios? Examinada en el consejo sano de la palabra de Dios y gobernado y dirigido por el Espíritu Santo que le dio esa palabra de Dios. Eso es ser aprobado. Y amado oyente, en esta hora queríamos recomendarte este libro. Espero que este libro te sea de bendición, como nos ha sido a nosotros. Este libro titula Traza bien la palabra de verdad. En el capítulo que te leímos, en el capítulo 2, 2 Timoteo, versículo 15, a lo último está la palabra de verdad. O sea que el escritor sacó de la Biblia, suponemos, el título de este libro. El escritor de este libro se llamaba Scofield, era el apellido. Y fue el hombre que Dios usó en Estados Unidos para escribir la primera Biblia de estudio que tiene su mismo nombre, Scofield. Tú vas a cualquier librería y preguntas por la Biblia que tiene el nombre Scofield y ahí te van a dar a entender qué Biblia es. Este hombre usó un método en este libro que a él en vida le fue de bendición. Y no solamente le fue de bendición a él, le fue de bendición a las generaciones que compartieron con él y le fue de bendición a las generaciones que vinieron después de él. Es un libro que se publicó hace más de 100 años y fue, digámoslo así, el estandarte que Dios usó en Estados Unidos para guiar a las generaciones que eran premilenialistas como nosotros, para que sigamos una línea doctrinal que nos ayuda a entender el consejo de la palabra de Dios en orden. Hay una parte en este libro, amados, tú puedes verlas ahí, amado. Me acerco un poco más para que la note, que es la línea que él usaba como el método para entender el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces él comienza poniendo una palabra de principio a fin, y es la misma. En el principio dice la eternidad
y en lo último dice la eternidad. Pero antes de ese principio, ese final, Él pone unas reglas para entender el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y pone la palabra inocencia, dando a entender la inocencia, donde comienza la inocencia humana, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y no habían caído en desgracia por obedecer al enemigo de sus vidas, que es el enemigo nuestro, que es el maligno, que el Señor lo reprenda en esta hora. Entonces él usa la palabra inocencia y después usa la palabra expulsión, porque eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Ahí pone conciencia. Más adelante, después va poniendo el diluvio. Para no tardarme, amado, voy a ir editándote lo que él pone. El diluvio, lo que sucedió en Génesis, en el diluvio. Después pone la confusión de lengua, lo que sucedió en la Torre de Babel, que se dice que de ahí viene la diversidad de los idiomas. Después pone juicio sobre Egipto, cuando Dios prometió que iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y mandó a Moisés. Después pone la ley, cuando Dios dio en el monte Sinaí la ley de Dios al pueblo de Israel para que fuera orientado en el consejo de la palabra de Dios. Y de ahí hasta Cristo, ya que Cristo es el cumplimiento de las profecías y de lo que hicieron los patriarcas creyendo en la voluntad de Dios. Ahí pone la cruz. En la cruz se cumple la perfecta voluntad de Dios en Cristo Jesús en la ley. Y después pone la gracia. En la Biblia dice, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 17, que la ley vino por medio de Moisés, ¿no? Aplicada moral y doctrinalmente al pueblo de Israel, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. O sea que el escritor lo que está dándonos a entender las distintas facetas a través del periodo, de las distintas dispensaciones, Dios cómo ha obrado a través del tiempo. Y después pone en la gracia en la que vivimos, pone el rato, dándonos a entender el escritor que en la era de la gracia va a suceder el rato de la iglesia. Y después del rato de la iglesia, el escritor pone la tribulación, que cuando la iglesia sea ratada, se manifestará el anticristo y se va a promover un comunismo a nivel mundial que va a ser de turbación, de desgracia, de miseria, de dolor, de crímenes y de violencia como nunca antes ha habido en la humanidad. Entonces pone la palabra tribulación para que vayamos entendiendo. Después pone la palabra milenio, dando a entender que cuando Jesús venga a este mundo, destruirá el anticristo, que estará gobernando, liderado con la tribulación maligna, el anticristo, la bestia y Satanás. Y ahí pone la palabra milenio para no entender que el milenio es lo que va a venir después de la tribulación. Y después a lo último pone la palabra juicio, dándonos a entender lo que va a suceder después del final de los 1000 años de paz que habrá en el mundo, liderado y gobernado por Cristo Jesús, que vinimos con Cristo a gobernar este mundo después de las bodas del Cordero de Dios. Y después de ese fin de 1000 años de paz viene lo que se llama el trono blanco, donde se presentarán todos ante el trono blanco, como dice en Apocalipsis capítulo 20, a ser juzgados por el poder de la soberanía de Dios, que va a juzgar a todos aquellos que fueron rebeldes, soberbios y altaneros ante el amor y la compasión de Dios. O sea que este método que este escritor pone en este libro, amado, vuelvo y te lo muestro, es de gran bendición porque nos enseña este libro nos enseña cómo seguir un método de estudio que nos sea de bendición para la vida cristiana. Te recomiendo, amado oyente, que puedas hacerte a este libro. Titula Traza bien la palabra de verdad. Scofield, el escritor. Y lo publica una editorial que se llama Editorial Portavoz. Te lo recomendamos en esta hora, amado. Y queremos que Dios en su misericordia te bendiga y te guarde,
igual como lo ha hecho con nosotros. Que la paz de Dios te acompañe en esta hora. Y no olvides, estamos aquí para promover literatura sana que te sea de bendición como lo ha sido a nosotros. Que Dios te bendiga y la paz de Jesús te guarde, amado oyente, y descanses en esta hora en paz como deseamos descansar nosotros en el Señor. Amén.